Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por estar en este lugar, Señor. Padre, gracias por el trabajo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos permanecer de pie delante de ti, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel, mi Dios, y poderoso ah, para permanecer, Señor, para que nos hagas permanecer a nosotros de pie. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tú bendigas el mensaje, Señor, que tú lo interpretes, Padre. Señor, te pido que continúes la obra que estás haciendo en nosotros, Espíritu Santo, que tú estés hablando a través de tus palabras, Señor, de tu escritura, a lo que tú mismo inspiraste, Señor. Te pido que lo bendigas en esta tarde y que prepares la tierra, Señor, para la semilla, Padre, para que dé mucho fruto, Señor, conforme a tus propósitos individuales en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de la oración sacerdotal de Cristo. ¿Por qué es tan necesaria por qué es tan importante la oración sacerdotal de Cristo? Recuerden que esta fue una de las instituciones que Dios mismo dio a los humanos, ¿verdad? Especialmente a las personas que estaban enfrente, ¿verdad? Que en este caso era el sumo sacerdote. El orden que llevaba esta oración, ¿verdad? No era una oración en una esquina, ¿verdad? Como usualmente, como el Señor también nos instruye a nosotros, ¿verdad? Que entremos a nuestro aposento y que oremos ahí y que ahí derramemos nuestro corazón delante de nuestro Padre, dice, y su Padre de ustedes que los ve, los recompensará en público. La diferencia de esta oración es que esta oración era pública. Esta oración era algo después de que ya Jesucristo había tenido esa intimidad con el Padre, era algo que se declaraba, era algo que era necesario que el pueblo fuera testigo de la oración, ¿verdad? De los sacerdotes. Y esta es la oración que hizo Jesucristo, ¿verdad? Y se dividía en tres partes. La primera era la oración personal. ¿Por qué era tan necesaria la oración personal? Ya como hablamos, ¿verdad? De la primera parte. La oración personal incluía, ¿verdad? El pedir perdón del sacerdote por sus propios pecados. ¿Verdad? Cuando nosotros, y es una estructura, ¿verdad? Que podemos llevar a nuestra propia vida de oración, ¿verdad? Cuando venimos delante del Señor, no necesariamente a veces venimos, ¿verdad? Pidiendo por cosas o simplemente agradeciendo, sino que primeramente, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa comunión, ¿verdad? Que hay entre ti y entre Dios. Entonces, lo primero que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Pedir perdón por sus propios pecados y después sus familiares. Esa era la segunda etapa de la oración, pedir perdón por los pecados de sus hijos, por los pecados de su esposo, de su esposa, ¿verdad? A pedir dirección, pedir que Dios les permita mantenerse de pie. Y por último era pedir por todo el pueblo. Y esa era una oración que se hacía, ¿verdad? A voz alta, y todo Israel lo sabía, ¿verdad? Jesucristo había no solamente hablado como profeta, ¿verdad? O como maestro, era necesario que hablara también como sacerdote. Y justamente antes de su muerte, ¿verdad? De su crucifixión, él hizo esta oración, ¿verdad? La cual dura básicamente todo el capítulo, ¿verdad? Es la oración más grande de Jesucristo que conocemos. Y está centralizada en una cosa que vamos a mirar ahorita, ¿verdad? Un término, ahorita lo vamos a mirar. Um, Cuando nosotros vamos a orar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Lo que el enemigo siempre quiere decirte, ¿verdad? Pero tú no eres justo. El enemigo siempre va a venir y te va a decir, sí, pero acuérdate que pecaste. Cuando la Biblia dice la oración del justo puede mucho, se refiere a una persona justificada, justo de la palabra justificación. ¿Quiénes han sido justificados? Todas las personas que han creído en Jesucristo ya han sido justificados, no por sus propios méritos, sino porque creen que su deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, no te estás acercando en tus propios méritos, y ese es un error que siempre traemos nosotros mismos, que pensamos que no podemos entrar a la presencia de Dios porque acabas de pecar, porque estás haciendo algo malo o porque simplemente tu conciencia te está reprendiendo. Esos no son los méritos, esa no es la oración que dice la Biblia, que la oración del justo puede mucho. La Biblia enseña que la oración del que ha sido justificado, el que cree en Jesucristo, el simple hecho de tú venir y doblar tus rodillas,
es evidencia de que tú crees en Jesucristo. De otra manera, no doblarás tus rodillas. Pero la evidencia de que tú estás doblando tus rodillas te hace justificado. Cuando dice la Biblia de Job, ¿verdad? Muchas personas lo predican mal, no sé por qué. Y es fácil confundirse. Porque dicen Job, le dice Dios, ¿verdad? Al diablo, no hay ninguno como él, o varón justo, ¿verdad? Irreprensible ante los demás. O sea, tenía muy buen testimonio el hombre, pero jamás era justo por su propia justicia. ¿Qué es lo que hacía justo? ¿Qué es lo que lo hacía justo a Job? De tal manera que Dios le dijo al mismo diablo, cálate con aquel hombre de carne y hueso. Este hombre definitivamente era un hombre de Dios. Pero, ¿qué es lo que hacía Job justo? Que Job, si lees el libro de Job, te das cuenta que él ofrecía sacrificios diarios por sus pecados de él mismo y por los pecados de sus hijos. Y la acción que él tomaba de ofrecer sacrificios a Dios hablaba de que él sabía que su justificación era por medio de fe, siempre ha sido a través de la fe. Si lees el libro de Hebreos capítulo 11, nos dice ahí, ¿verdad?, que todos los que creyeron anteriormente no fueron salvos por sus hazañas ni por sus milagros, fueron salvos porque creyeron desde el Antiguo Testamento. Así es de que cuando tú vengas delante del Señor, si traes ese arrepentimiento ya, si Dios dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, si tú traes ese arrepentimiento, si tú traes esa necesidad de hablar con Dios, no dejes que el enemigo te diga, no eres digno, porque al momento que dobla rodilla, ya ha sido justificado. Entonces es necesario saber esas cosas. Cuando ores por ti, ora por ti, por dirección tuya, por tus pecados, por tu relación, especialmente los padres de familia o las mujeres, ¿verdad? De igual manera por sus hijos, por ellas mismas. Y después por la iglesia, por los hermanos. Es muy necesario que oremos los unos por los otros. El Señor nunca nos mira como nosotros nos miramos, divididos, cada quien en su casa. El Señor no nos mira así. El Señor nos mira como un cuerpo. El Señor nos mira como una unidad. Y en eso se centrifica la oración sacerdotal de Cristo y se intensifica más en este último párrafo, ¿verdad? Que es el orar por nosotros. Una persona que ora continuamente se mantiene cerca de Dios. No sé si la única unión que tenemos nosotros con Dios no es física, es espiritual. La única unión es espiritual y la unión espiritual la obtenemos a través de la oración. Los discípulos encontraron un hábito en Jesucristo y ese hábito de Jesucristo, aparte del hacer milagros, ¿verdad? Esto lo observaron ellos y solamente se puede ver a través de la observación, ¿verdad? Porque miraban que Jesucristo tenía poder. Miraron primeramente que Jesucristo tenía poder sobre las enfermedades, sobre los cuerpos de las personas, sobre los demonios y últimamente sobre la naturaleza y las leyes físicas. Y cuando miraron tanto poder, ¿verdad? Eso es lo que primero la gente mira, ¿verdad? Los resultados, pero se dieron cuenta que él tenía un hábito y ese hábito era de orar. Siempre orar. Ese es el único poder que nosotros como cristianos tenemos. No tenemos otro poder, solamente la oración, porque la oración mueve la mano de Dios. Si nosotros somos cristianos de conocimiento, pero no de oración, entonces no vamos a mover la mano de Dios. Decía el predicador Charles Spurgeon, ¿verdad? Es uno de los predicadores más conocidos de este siglo, ¿verdad? Del siglo pasado, perdón. Decía, yo prefiero enseñar a un hombre a orar que enseñar 10 hombres a predicar. Yo no sé por qué cuando yo empecé a venir a las cosas de Dios, ¿verdad? Miraba que había muchas mujeres que ¿verdad? Siempre estaban en la oración presentes y como que no se les tomaba a veces mucha parte, ¿verdad? Y como que si la oración no importara, la oración es lo más importante. La oración es lo más importante, más que el conocimiento, porque esa es la unidad que tienes con Dios, esa es
la intimidad que tienes tú con Dios. Tanto observaron los discípulos que había algo, ¿verdad?, entre los milagros de Jesucristo y su oración, ¿verdad? Inclusive antes de levantar a Lázaro, ¿verdad? Lo miraron orar, siempre lo miraban orar, se apartaba, ¿verdad?, para orar. Entonces, mirando esto, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Se interesaron en saber orar, ¿verdad? Y sabemos orar, la oración, ¿verdad? Que cualquier oración de la cual nosotros, ¿verdad?, derramemos nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios, cualquier necesidad, ¿verdad? Y de igual manera alabanza, ¿verdad? Tienen que ser expresadas a través de la oración. Yo antes, ¿verdad? Pues yo vengo desde que era niño, ¿verdad? Mis padres eran católicos y pues allá se trata de puro pedir, nada más, ¿verdad? Piensa uno que orar es pedir solamente. Y sí es gran parte, ¿verdad? Porque el corazón de Dios es bondadoso. Pero también hay que expresar alabanza al tiempo de orar. Dice 2 Corintios capítulo 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, ustedes, ¿verdad?, tienen armas, pero esas armas no son carnales. Y esas armas pueden ser portadas por cualquier persona, ya seas un joven, ya seas una persona de media edad o ya seas una persona anciana. Si eres hombre o si eres mujer, las armas son las mismas. Y dice que son poderosas, ¿verdad? Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. No sé si te has encontrado con misiones imposibles en tu vida. El corazón de un familiar, la enfermedad de una persona, cosas que son imposibles. Dice que la oración es poderosa, dice, ¿para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Sabes que hay fortalezas? Y no las puedes romper. No las puedes romper simplemente con el deseo de quererlas romper. Recuerda lo que tratamos el domingo pasado, cuando le dijo Elías al siervo, ¿verdad? Que se asomara 7 veces, ¿verdad? Permanecía en la obediencia. Entonces nosotros tenemos que permanecer y permanecer en la oración. ¿Para qué? Dice que son útiles para la destrucción de fortalezas. Dice, ¿qué es lo que hacen? Derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestra oración, ¿verdad? La primera parte de 2 Corintios 10:4 habla más acerca de lo que es la oración, ¿verdad? Es poderosa para destrucción de fortalezas. Y la segunda, ¿verdad? Derriba argumentos, esa es la predicación. Esa es la sabiduría que Dios te da al predicar. Derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y la tercera parte, ¿verdad? De estos tres, es algo que pienso que deberíamos de conocer, ¿verdad? Dice, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A qué se refiere ahí? Ese es el resultado. Primeramente la oración, después la ejecución. El versículo 4 es la oración, derriba argumentos, destruye fortalezas. La segunda, la predicación, derriba argumentos y toda altivez. Y la tercera, ese es el resultado, ¿verdad? Que es la obediencia. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No sé si te has fijado, nosotros como cristianos, cuando el mundo todo el día nos bombardea, ¿verdad? A hacer lo que nosotros queremos, a hacer lo que no le agrada a Dios, o simplemente tener otras prioridades. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nosotros, nuestras armas que tenemos, dice, llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No sé si te has fijado, pero el Señor gobierna nuestras vidas. Yo no voy a donde a lo mejor mi persona sin conocimiento de Dios iría. ¿Por qué? Porque estoy siendo gobernado por Dios. Ha llevado todos mis pensamientos cautivos a su obediencia. ¿Por qué tú no estás en otro lugar el día de hoy? Porque Dios está gobernando tu vida, está involucrado en tu vida.
y ha llevado todos tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y todo lo que hacemos ha sido cautivado a la obediencia a Cristo, porque le pertenecemos a Él. Dice el verso 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando de sus discípulos, ¿verdad? Dice, no solamente te pido por ellos, sino por los que van a creer en la palabra de ellos. ¿Quiénes serían esas personas? Nosotros mismos. Esto, el Nuevo Testamento es la palabra de ellos. Dice, te pido también por todos los que van a creer en mí al leer sus Biblias. Leyendo sus Biblias, van a creer en mí. Y te pido por ellos. Es lo que está diciendo. Y expanden la unidad. Ahí es la tercera etapa, ¿verdad?, de la oración sacerdotal, que viene siendo el pueblo, los demás. El pueblo no significa que es inferior, de inferior necesidad, de inferior valor para Dios. Es solamente un orden que Dios estableció. Porque si yo, hermanos, empiezo a hacer ahora así como me decía mi mamá, ¿verdad?, que candil de la calle y oscuridad de mi casa cuando estaba joven, ¿verdad? Estaría mal. ¿Por qué? Porque si yo primeramente voy a poner a todo el mundo y después a los de mi casa, entonces el orden estaría equivocado. Hay un orden. El primer ministerio de un varón es su casa y sus hijos. El ministerio de la iglesia, ese es un complemento. Nuevamente repito, no quiere decir que es de inferior valor, sino que es un orden que Dios estableció. No sé si ha conocido pastores, ¿verdad? O personas que están en lugares públicos, ¿verdad? Que tienen a su familia desamparada. La mujer no tiene nada bueno que decir acerca de la persona. Los hijos, ¿verdad? Se van pues a las drogas y a otras cosas. Y los pastores metidos en la iglesia, poniendo las prioridades diferentes. Y todo está aquí en la Biblia. Es falta de la buena interpretación de la Escritura. A Jesucristo mismo oró de esta manera, como quien dice, validificando, no sé si es una palabra, pero validando, ¿verdad?, lo que el orden. Dice el verso 21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el énfasis de Jesucristo en su oración sacerdotal. Dice, para que todos sean uno. ¿A qué se refiere? Porque, y si se fijan, son como 3 o 4 versículos adelante va a decir, para que sean uno en mí, para que sean uno en ti, para que para que miren, ¿verdad?, que tu amor está en mí, y etcétera. Vamos a estar leyendo eso. ¿Por qué se enfocó tanto Jesucristo en la unidad? Cuando habla de la unidad, ¿verdad?, es la misma palabra griega, ¿verdad?, que está en 1 Corintios 12:13, cuando dice Pablo, ¿verdad?, que la unidad del cuerpo, que todos somos diferentes miembros, pero un solo cuerpo. La unidad que quiere Jesucristo entre nosotros y Él mismo es la unidad que tiene tu mano derecha y tu mano izquierda. Que si se te duerme tu mano derecha o tu mano izquierda, todo tu cuerpo lo sabe y lo siente y trata de hacer algo al respecto. Si se te duerme tu mano izquierda o si se te duerme tu pie izquierdo y estás sentado, ¿qué es lo que va a hacer todo tu cuerpo? Se va a levantar, ¿no? Se va a levantar para ayudar a la pierna izquierda que se te durmió. Y no solamente entre nosotros, porque hay instituciones humanas que los cuerpos saben estar unidos entre sí mismos, pero están lejos de Dios. Se aman entre ellos mismos, pero porque tienen algo en común. Y Jesucristo está afuera. Porque si hay una iglesia que se ama a sí mismo, a sí misma, y hay otra iglesia que es vecina de ellos y no se pueden ver ni en pintura, ahí no está el Señor. Porque el Señor dice que sean uno, no nomás entre ustedes, sino yo en ustedes. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, y que el que aborrece a su hermano es homicida y la verdad no está en él. ¿Por qué las iglesias no estamos unidas? Me decía ayer una hermana, ¿verdad? Me decía, qué bonito fuera que todos
nos juntáramos. Es que se me vino a la mente, ¿verdad? Ayer estábamos en un lugar y miré yo tantos hermanos de tantas iglesias y dije, híjole, qué bonito es esto. Y la hermana me contestó, digo, sí, es muy bonito. Desgraciadamente, desafortunadamente, las cabezas están enfermas. Porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice que el tal es homicida y es un mentiroso. Tú puedes amar a tu hermano y desaprobar muchas cosas. El que ames a tu hermano no quiere decir que le palmes todo lo que hace. Tú puedes amar a tu hermano y desaprobar algunas de las cosas que hace. Está bien, simplemente no lo odies, no lo dejes de amar. Ora por él. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tú odias a tu hermano, entonces ahí sí está mal el asunto. Dice, la unión de la que está hablando Jesucristo es la unión de Él con nosotros y de nosotros y nosotros mismos. Cuerpos unidos hay muchos y hay muchas religiones falsas, pero Cristo tiene que estar unido entre nosotros mismos. Cuando dice Jesucristo, ¿verdad? O dice Pablo, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo y que no si uno de nuestros miembros, ¿verdad? Ha sido afectado, se duele todo el cuerpo. ¿Sabes por qué? Daba la explicación, ¿verdad? Si se te duerme un pie o si se te duerme una mano, ¿verdad? Todo el cuerpo se levanta. ¿Y por qué? Porque en el cuerpo la misma sangre fluye por todo el cuerpo. Está siempre pompeando por todo el cuerpo, la misma sangre. Inclusive la escritura dice, ¿verdad?, que tenemos todos el mismo espíritu. Y ese es el espíritu, ¿verdad? Está tipificando esto. El espíritu se mueve en todas las iglesias de igual manera. En todos nosotros es el mismo espíritu. Es la misma sangre, ¿verdad?, que se mueve en un cuerpo. Si un cuerpo, ¿verdad?, se adormece, ¿por qué se adormece? Porque hay compresión que está restringiendo la sangre, ¿verdad? Así también en la iglesia. Si está uno de nosotros adormecido, es porque no está fluyendo aquel espíritu. No está fluyendo el espíritu de Dios porque hay algo que lo está restringiendo. Y esto es a lo que se refiere. Hay personas, ¿verdad?, que a veces, si alguien, ¿verdad?, está adormecido, es porque no está el cuerpo unido, ¿verdad? No hay aquel flujo, ¿verdad?, de sangre por todo el cuerpo, aquel flujo del Espíritu Santo moviéndose en todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos adormecer nuestras vidas en el Señor? No teniendo a Jesucristo en nuestras vidas. El tener a Jesucristo, el tener conocimiento y tener comunión con Él son dos cosas distintas. Yo puedo tener conocimiento del Señor y hacer lo que a mí se me pegue la gana. Algunas personas dirán, pues ¿cómo, verdad? Es por eso que pasan tantas cosas. El hermano, ¿verdad?, con tanto conocimiento y cómo se puso a hacer cosas así. Y a veces es porque no tienen ese fluir del Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo se enfoca, ¿verdad?, se enfoca en esa unidad. Dice el 24. El 22, perdón. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, ¿verdad? Se refiere en primer lugar, la gloria de Cristo, ¿verdad? Que no tuvo ninguno de los ángeles fue reunir nuevamente a los humanos a Dios, ¿verdad? Al estado original para el cual fuimos creados. Fuimos creados para alabanza de Dios. Esa gloria, dice, les dio a los discípulos este encargo, esta misión, la misma misión que Jesucristo tuvo para venir a la tierra, es la misma misión que les dejó a sus discípulos y a todos ustedes, los que han creído en Él por la palabra, ¿verdad? Dice, y no solamente esa, ¿verdad? La gloria de regresar al mundo
a la intimidad con Dios, nosotros mismos tener esa intimidad con Dios. Y la segunda sería, ¿verdad? Que nos ha dado la gloria. ¿Y cuál es esa gloria? La gloria de su resurrección y el final estado de la humanidad, que es estar nuevamente en la presencia de Dios. ¿Sabe usted que usted nunca va a morir? El día que usted murió fue el día que usted le entregó su vida a Cristo. Por tanto, cuando usted duerma, ¿verdad? La Biblia dice, cuando nosotros nos vamos de este mundo, solamente estamos durmiendo, porque vamos a ser despertados para la gloria eterna. Esa es la gloria a la que se refiere Jesucristo. El verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dice, ¿verdad? Jesucristo hace este énfasis, ¿verdad? Para que no crean que nomás entre ustedes, ¿verdad? Hagan un par y ya. Porque si es unidad de nosotros, es nomás una fiesta, pero Jesucristo tiene que estar. Dice, yo en ellos, yo tengo que estar en ellos y tú en mí. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dice, ¿verdad? Nuevamente está enfatizando, continuamos en el verso 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo quiere, ¿verdad? Está orando ahí, que quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Obviamente no se está refiriendo, ¿verdad? Ahí al monte de Getsemaní o a la cruz. Se está refiriendo al cielo, ¿verdad? A la presencia de Dios. Le está diciendo que todos aquellos que crean en Él, por la palabra que quedó grabada en las Escrituras, Él quiere que estén con Él en el cielo. Eso es lo que Jesucristo oró por ti, a su Padre, que el día de mañana tú estuvieras con Él para que miren su gloria, ¿verdad? La gloria que el Padre le ha dado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo no es como dicen muchas personas, ¿verdad? Que era solamente un carácter de ficción. Me decía mi hijo, ¿verdad? El otro día, que si buscas en Google quién es Jesucristo, ¿verdad? Yo no lo he visto, pero yo le tomé la palabra, ¿verdad? Supuestamente es un personaje, ¿verdad? Religioso. No dicen que existió, aunque hay evidencia abrumadora de que Jesucristo existió. Pero si le haces Google a cualquier otro personaje, ¿verdad? De, de cualquier religión, ¿verdad? Mahoma, vamos a suponer, o Siddhartha Gautama, o cualquier otra persona, ¿verdad? O José Smith. Todas esas personas están en la historia, están en Google. ¿Por qué, ¿Por qué el enemigo no está interesado en callar eso? Porque es mentira. El enemigo siempre va a tratar de callar a la verdad. Como les he dicho antes, el movimiento cristiano no lo inventó las escrituras, lo inventó un evento. Las escrituras, como dice la gente de afuera, ¿verdad? No, eso no es cierto, que esto y que el otro, ¿verdad? Lo que dice ahí hasta se contradicen. Cuando te digan eso, ¿sabes qué? Dime una contradicción. La mayoría de ellos no saben. ¿Por qué? Porque no la han leído la Biblia. Pero las escrituras se escribieron porque eventos acontecieron desde el Antiguo Testamento. No se escribió primero que Elías hizo descender fuego del cielo y después fue Elías al monte Carmelo e hizo descender fuego del cielo para que se cumpliera, no. Primero Elías fue y hizo descender fuego del cielo y después por causa de ese evento se escribieron las escrituras. Hace 2000 años, lo que nadie ha visto, un muerto volvió a vivir y anduvo entre muchas personas. Y ese evento fue grabado. Ese muerto se llama Jesucristo, que ya no está muerto, estuvo muerto. Y esto fue lo que cimbró toda la tierra. Esto fue lo que cambió las edades del mundo. Esto fue lo que empezó el nuevo conteo
de los años internacionalmente. Algo que nunca se había visto. Nuestro Señor Jesucristo levantándose de los muertos. Dice el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Qué cosas, ¿verdad? Qué ironía que Dios creó al mundo y el mundo no le conozca. Dice Jesucristo, pero ellos me conocen. En otras palabras, ellos conocen la misión y ellos conocen el mensaje. ¿Qué prueba más grande de que Dios nos dio voluntad libre? Y Dios siempre ha respetado nuestra voluntad libre. Cuando Dios te dice que le aceptes, ¿verdad? Siempre es tu voluntad, siempre es lo que tu respuesta. Él no forza a nadie. ¿Verdad? Los que creemos solamente en la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, también hay la voluntad del hombre. Siempre lo he dicho. Y la voluntad del hombre es la que nos tiene donde nos tiene. Y Dios respeta nuestra decisión. Es por eso que tenemos que orar y tenemos que orar para que Dios interceda e interceda e interceda y trate de una manera u otra mover las circunstancias alrededor de nuestra vida para que pueda Él realizar sus propósitos en nuestras vidas. Dice el verso 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Se refiere, ¿verdad?, al propósito por el cual Jesucristo vino. ¿Cuál es el propósito de que Jesucristo vino? Esa es una pregunta, ¿verdad?, que muchas personas a veces es tan simple y no sabemos contestarla. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para enseñarnos? ¿Para enseñar el amor al mundo? ¿Para traer el evangelio al mundo? ¿Para qué vino Jesucristo? Y la respuesta es para regresarnos a la intimidad con Dios nuevamente. Porque nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios antes de Jesucristo, sino hasta después de Jesucristo. Dice, lo daré a conocer aún. ¿Qué es lo que va a dar a conocer? Dice, les daré a conocer, les he dado a conocer mi nombre y lo daré a conocer aún. Se refiere a la resurrección. A través de la resurrección iba a validar nuevamente todo lo que él había hablado a través de la resurrección. Por eso dice, aún todavía lo voy a dar a conocer. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Primeramente, este versículo tiene también 3 etapas, si lo podemos ver. La primera etapa dice, les he dado a conocer tu nombre. Este es el mensaje de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. Nosotros ya sabemos el mensaje y el evangelio y lo que tenemos que hacer. La segunda dice, y lo daré a conocer aún. Esta es la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? La validificación o la validez del evangelio. Y dice, y el último es para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La primera vez que leí eso, ¿verdad? Dije, ¿sí es lo que estoy leyendo? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿A cuál amor se refiere? Al amor del Padre. ¿Te imaginas tú teniendo el amor del Padre en tu vida, en tu corazón? Sí, ¿verdad? A veces que nosotros, ¿verdad?, diferenciamos en opiniones y eso nos hace querer dar la vuelta. Y el Señor dice que para que el amor del Padre viva en nosotros, se refiere al Espíritu Santo. O sea que iba a ser validificado nuevamente por la resurrección. Porque por la resurrección Jesucristo partió y el Espíritu Santo vino. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo de esa forma en ellos.
¿Y cuál es el amor del Padre? Dice la palabra de Dios que Él nos amó, ¿verdad? Aún estando nosotros en nuestros pecados, no estando ya regenerados, sino en nuestros pecados nos amó. Así es de que, hermanos, el Señor quiere que estemos unidos a Él y los unos con los otros, y que amemos a nuestros hermanos, y que los amemos aunque diferenciemos en opiniones. Y con esto no te digo nuevamente que los apoyes si están haciendo algo indebido, no los apoyes, es de Dios, que no los apoyes si están haciendo algo indebido o si desapruebas algo que va en contra de lo que dicen las Escrituras. Pero nunca te dice que los odies. Entonces puedes amar a tu hermano, puedes corregir a tu hermano si quieres ser corregido, si no, simplemente ora por él. Y más importante que todo, orar los unos por los otros, siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus escrituras, Padre, del día de hoy. Señor, es tan fácil olvidarnos a veces el orar los unos por los otros, Señor. Es tan fácil el ocupar nuestra mente en otras cosas. Señor, qué hermoso sería tener el amor del Padre en nuestros corazones. Y tú mismo lo dijiste, Jesucristo, que para que el amor del Padre estuviera en nosotros, te pedimos que el amor del Padre esté en nuestras vidas, Señor. Yo quiero ese amor. Si tú quieres ese amor, pídeselo al Señor. Señor, yo quiero ese amor del Padre en mi vida. No quiero estar amargado, Señor, por lo que el mundo me da, lo que el mundo me ofrece, por lo que el enemigo tira a mi vida, Señor. No quiero ser abrumado por eso. Yo quiero tener el amor del Padre en mi vida, Señor. Padre, te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos tenerlo, que tu Espíritu, Señor, simplemente fluya, Señor, así como dicen las Escrituras, que un solo Espíritu es el que fluye en tu iglesia. Padre, que tu Espíritu fluya en esta iglesia, Señor, y que esta iglesia brille, Señor, y que otras personas que no te conocen lo puedan mirar, Señor, y otras personas te puedan glorificar, Padre. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y gracias por que podemos entrar en tu presencia, Señor, porque hemos sido ya justificados. Gracias porque al doblar nuestras rodillas, Señor, ya hemos sido justificados de nuestro pecado. Gracias, Padre, por tu amor tan inmenso. Pedimos, Señor, que tú vayas con nosotros a nuestros hogares y que estés con nosotros, Señor, a través de la semana. Y Padre, te pido que nos permitas mantenernos de pie, Señor, a través de la semana. Tu palabra dice que fiel es Dios, que poderoso es Dios, que nos puede permitir permanecer en pie. Señor, queremos permanecer en pie. Te damos gracias en el nombre de Jesús.